Buenas noches, estudiantes del Colegio Guillermo Canizazo. Mi nombre es Nancy Rodríguez y soy la docente de Biología, área de Ciencias Naturales. En este ciclo nos corresponde el proyecto de territorio. Vamos a trabajar mi cuerpo, mi primer territorio. El objetivo es elaborar una cartografía final sobre el cuerpo como territorio, desde lo emocional, lo social y lo biológico. Entonces a nosotros nos corresponde, por supuesto, lo biológico y cada periodo vamos a ir avanzando para tener una cartografía final de nuestro cuerpo. Temáticas a trabajar en el ciclo 3, en el primer periodo. Entonces trabajaremos los mecanismos de obtención de los nutrientes en los seres vivos. Función de nutrición. Subtemas. Funciones vitales, generalidades, nutrición en las plantas, fotosíntesis, nutrición en los animales, procesos de transformación de los alimentos, alimentos y nutrientes, clasificación de los alimentos, vitaminas, sistema circulatorio en plantas y animales, corazón, cuido mi cuerpo y cómo se elabora una huerta en casa. Para iniciar nuestro estudio de la biología del ciclo 3 primero, vamos a recordar cómo se organizan internamente los seres vivos. Entonces, los seres vivos están formados por las células. Las células se especializan y forman tejidos. Los tejidos forman aparatos. Los aparatos forman sistemas. Los sistemas forman funciones y las funciones forman los individuos. La célula se considera la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Se conocen dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota forma el reino Monera. En la taxonomía, hoy en día se dice que forma el reino Eubacteria y Archaebacteria. Generalidad de este reino, todos son organismos unicelulares. Esta célula no presenta núcleo ni presenta organelos definidos. La célula eucariota presenta núcleo y organelos definidos y forma cuatro reinos. El reino protista de organismos unicelulares, el reino de los hongos o fungi de organismos unicelulares y pluricelulares, el reino de las plantas de organismos pluricelulares y, por último, el reino al que pertenecemos nosotros, el reino de los animales de organismos pluricelulares. Las células se especializan y forman tejidos, que pueden ser epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Observa el siguiente video y conoce más sobre los tejidos. Y al final contesta, ¿cuál es la función que tiene en nuestro cuerpo cada uno de los tejidos? Cuando comprendemos la estructura y el funcionamiento de la célula, podemos avanzar al siguiente nivel, o sea, el tejido. Y cuando definimos este concepto, entendemos que es el resultado de la unión y el trabajo en conjunto de células específicas. De estos existen cuatro tipos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, de los cuales hablaremos el día de hoy. Primero, debemos entender el porqué de esta clasificación. Esta clasificación es debido a la estructura de las células, su origen y en otros casos su actividad fisiológica. Recuerda que no todas nuestras células son iguales y por consiguiente no todos los tejidos son iguales. Y ahorita verán por qué. El primer tejido que analizaremos es el tejido epitelial. Este se encuentra formado por una o varias capas de células epiteliales unidas entre sí. El lugar en donde encontramos este tejido es en las superficies y cavidades corporales. Las funciones del tejido epitelial son muy variadas, pero entre ellas tenemos la protección, absorción, secreción, filtración y difusión.
Profundizando un poco más, en protección se encarga de proteger los distintos órganos de las acciones químicas y físicas. Ejemplos de estas estructuras son la piel y el epitelio que revisten los órganos internos. En absorción, este tipo de células tienen la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a sus células para distintos fines. Por ejemplo, el epitelio que reviste los túbulos de la nefrona en los riñones, o las células epiteliales del intestino delgado. En secreción, las células tienen la función de sintetizar y secretar distintos tipos de sustancias. Este epitelio se haya formado parte de órganos denominados glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, que se encargan de sintetizar y secretar la saliva. En filtración, al igual que en el punto anterior, esta función se realiza en los riñones. En difusión, un dato interesante aquí es que las capas epiteliales no contienen vasos sanguíneos, por lo que deben recibir alimento mediante la difusión de sustancias del tejido conectivo subyacente, a través de la membrana basal, y es por ello que siempre debajo del tejido epitelial hay tejido conectivo. Por lo que hemos visto, este tejido tiene muchísimas funciones. Ahora hablemos de su clasificación. Este tipo de tejido puede hallarse en dos formas, como epitelios y glándulas. Primero, analicemos la palabra epitelio. Los epitelios son capas de células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie extrema y que a su vez lo revisten en una superficie interna. En estos epitelios encontraremos otra clasificación, y la razón de esta clasificación es debido al número de capas que constituye. En ella encontramos epitelios como simple, estratificado y transicional. Hablemos ahora del epitelio simple. El epitelio simple está conformado por una sola capa de células. Su función en general se encuentra en la absorción y filtración, porque debido a la delgadez de la barrera epitelial, se logra facilitar estos procesos. Este tejido a su vez tiene otra clasificación, que es escamosa, columnar y cuboidal. El epitelio escamoso se caracteriza por tener células que son más anchas que su altura. El epitelio cuboidal se caracteriza por tener células cuya altura y anchura son aproximadamente las mismas. En el epitelio columnar se caracteriza por tener células más altas que anchas. Ahora pasemos al siguiente. Epitelio estratificado. Está formado por varias capas y existen dos tipos según la presencia o ausencia de queratina. Tenemos primero al queratinizado. En este caso particular, las capas más aplicables, que son las exteriores de las células, están muertas y pierden el núcleo, así como el citoplasma. En su lugar contienen una proteína dura y resistente, llamada queratina. Esta especialización hace que el epitelio sea impermeable, por lo que se encuentra en la piel de los mamíferos. Epitelio estratificado no queratinizado. Presenta varias capas de células planas, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago y las cuerdas vocales verdaderas. Por último, transicional. Los epitelios transicionales se encuentran en los tejidos que se extienden. En este pueden encontrar al transicional relajado y el transicional distendido. A veces se llama urotelio, ya que se encuentra casi exclusivamente en la vejiga, los úteres y la uretra. Y esa es la conformación de los epitelios. Ahora hablemos de las glándulas. Hay dos clasificaciones principales de las glándulas: glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas se caracterizan por carecer de conductos en donde secreta sus productos, en los vasos sanguíneos o linfáticos. De ejemplo tenemos la glándula tiroides, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Glándulas exócrinas se caracterizan por liberar sus productos a través de conductos, por ejemplo las glándulas sebáceas y sudoríparas. Hasta este punto ya analizamos el tejido epitelial. Ahora hablemos del tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo se une con el epitelial, el nervioso y el muscular, proporcionándole integridad al cuerpo y así obtener el funcionamiento adecuado.
A grandes rasgos, el tejido conectivo es el más abundante del cuerpo. Tiene como funciones principales las de nutrir a otros tejidos, brindar soporte estructural, formar un depósito de grasa y ayudar a la defensa y protección del cuerpo. En sí, este tejido puede ser clasificado de las siguientes maneras, como tejido conectivo laxo, tejido conectivo fibroso y tejido conectivo especializado. Empecemos por el tejido conectivo laxo. Este nos dice que se encuentra integrado por fibras que son principalmente colágeno, y esta se encuentra dispersa como fibroblastos, macrófagos, que están contenidas en una sustancia fundamental. Esto es con el fin de unir a las células epiteliales a los tejidos, y de esa manera mantener los órganos en su lugar. Tejido conectivo fibroso. Tiene una gran cantidad de fibras de colágeno y pocas células dispersas. El colágeno se encuentra distribuido de forma paralela, lo que confiere resistencia a la tensión. Ejemplo de este tipo de tejido son los tendones, ligamentos y aponeurosis. Para aclarar este término, la aponeurosis es la membrana que cubre los músculos. Tejido conectivo especializado. Se encuentra integrado por tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y sangre. En primer lugar, en el tejido adiposo, sabemos que este tejido se encuentra formado por adipocitos, o sea, células que almacenan grasa. Tienen como finalidad proporcionar una reserva energética y actuar como aislante térmico. Su localización depende generalmente de edad y del sexo del individuo, en los glúteos o en alguna otra región del cuerpo. Tejido cartilaginoso. Aquí debemos entender primero qué es el cartílago. El cartílago es un tejido de aspecto vidroso translúcido que no contiene vasos sanguíneos. Está compuesto por escasas células de matriz rica en colágeno. Este tejido se distingue en tres clases. Tenemos el cartílago fibroso, hialino y elástico. En sí, este tejido se encarga del sostén de las vías respiratorias, de las orejas y de la nariz. Tejido óseo. Cuando muchos me dicen que el hueso no es tejido, normalmente les digo que están en un error. Y bueno, para no caer en el mismo error que muchos, deben saber cuál es el proceso de formación de los huesos. Inicia como un estado de tejido cartilaginoso y posteriormente continúa con el inicio de la calcificación. Después, sigue la penetración de los vasos sanguíneos, hasta que poco a poco se logre obtener un hueso largo, como por ejemplo la tibia, y que al final alcance su desarrollo. Sangre. Así es, aunque muchos no lo crean, la sangre forma parte del tejido conectivo. Es por eso que la sangre constituye aproximadamente el 7% del peso corporal y se encarga del transporte de nutrientes, oxígeno, electrolitos, hormonas y sustancias de desecho. Tejido muscular. Sabemos que el 40% del cuerpo humano está formado por músculos y su característica fundamental reside en la capacidad de concentración, permitiendo el proceso de liberación de fuerza útil. Por ello, el organismo ha diferenciado unas células que contienen numerosas fibras, cuyo número depende de la fuerza que puede desarrollar una célula muscular. De estos se dividen tres tipos importantes: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. En el músculo esquelético, sabemos que este tejido se encuentra insertado en los huesos y posibilita el movimiento. Su característica principal es realizar contracciones voluntarias, como lo puedes estar observando en esta imagen. Al mismo tiempo, observarás que está formado por fibras musculares que contienen bandas oscuras y claramente alternadas, lo que provoca que le dé un aspecto estriado. Músculo cardíaco. También es un músculo estriado, pero a diferencia del anterior, su movimiento es involuntario y se encuentra en lugares muy específicos. Entre ellos está el corazón y en algunas porciones próximas a las venas pulmonares. Músculo liso. Este es diferente a los demás y se caracteriza por ser involuntario y sin estrías. También constituye las paredes de varios aparatos, como el aparato digestivo y urinario. Para finalizar, tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso es el más organizado del cuerpo humano, y esto se debe a que permite iniciar, controlar y coordinar la capacidad del cuerpo para adaptarse. La estructura que compone al tejido nervioso
son las neuronas, y las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica, gracias a las variaciones en el sostén electroquímico que se produce en la membrana plasmática. De esto desprende las prolongaciones llamadas dendritas, que están especializadas para recibir información de otras células, misma que es conducida a través del axón. En cuanto a la clasificación del tejido nervioso, tenemos al sistema nervioso central, el cual se clasifica en materia gris y materia blanca. También tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están compuestos por axones mielinizados y no mielinizados, por células de Schwann rodeadas por tejido conectivo. Muy bien, y con esto ya estaríamos finalizando la conformación. Las funciones vitales en los seres humanos. Una función es una actividad que debe desempeñar todo ser vivo para considerarse como tal. Las funciones vitales son nutrición, relación, reproducción y están integradas por unos sistemas que se muestran en el siguiente esquema. En este cuadro sinóptico aparecen definidas las funciones vitales que deben cumplir los seres vivos: nutrición, relación, reproducción y los sistemas que la integran. Léalos y conteste el número correspondiente de las actividades que aparecen al final de la presentación. En este ciclo vamos a estudiar la función de nutrición, que comprende los procesos de digestión, circulación, respiración, excreción, secreción y metabolismo. En este primer periodo nos corresponde estudiar la digestión y la circulación. La función de nutrición, con su sistema digestivo, comprende 3 etapas: ingestión, que se realiza en la boca o en el órgano análogo; digestión, que se realiza en la boca, el estómago y el intestino delgado; y absorción, que se realiza en el intestino delgado. Sistema digestivo. Este sistema es el encargado de transformar los alimentos en nutrientes para que sean absorbidos por el torrente sanguíneo para distribuirlos por todo el cuerpo. El sistema digestivo está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, y su buen funcionamiento depende de la forma como nos alimentamos. A continuación, los invito a ver el video del sistema digestivo humano. El sistema digestivo desempeña 4 funciones principales: la ingestión, digestión, que es mecánica y química, la absorción y la eliminación de desechos. La digestión comienza en la boca, en donde los dientes rompen los alimentos en partículas más pequeñas durante la masticación. Las glándulas salivales, situadas cerca de la cavidad oral, secretan saliva que inicia la digestión química y mantiene la humedad de los alimentos. Cuando se traga los alimentos, el paladar blando bloquea la parte superior de la faringe para evitar que los alimentos entren en la cavidad nasal y en varios músculos voluntarios de la cara y cuello. La contracción de la lengua empuja las partículas alimenticias en la faringe. Los alimentos pasan por arriba de la epiglotis, que evita la entrada de los alimentos en el sistema respiratorio. El esófago conecta la faringe con el estómago. El movimiento unidireccional de la masa alimenticia, que toma el nombre de bolo, es controlado por contracciones musculares involuntarias. Este movimiento se conoce como peristalsis. El bolo alimenticio entra en el estómago. Los pliegues en la pared del estómago, llamados rugosidades, permiten la expansión cuando se llena el estómago. Las células del estómago secretan ácido clorhídrico, pectinógeno y varias hormonas reguladoras de la digestión química del bolo. Las contracciones musculares en el estómago
Revuelven su contenido y rompen el bolo alimenticio mezclándolo con las secreciones del estómago, formándose un líquido espeso llamado quimo. El quimo sale del estómago a través del esfínter pilórico y entra en el intestino delgado, que es el principal lugar de absorción de nutrientes. El intestino delgado se comprende de 3 partes: el duodeno, yeyuno e íleo. La bilis proviene del hígado y la vesícula biliar, y las enzimas digestivas provienen desde el páncreas y se vacían dentro del duodeno para ayudar a la digestión. Los nutrientes absorbidos pasan desde la luz del intestino delgado hacia la sangre y la limpia. El quimo que no es absorbido en el intestino delgado entra en el intestino grueso. A medida que el quimo pasa a través del ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y colon sigmoide, el agua y las sales son absorbidos y el quimo se convierte en heces. En el recto, la estimulación nerviosa de la pared rectal inicia el reflejo de la defecación, dando como resultado la eliminación de las heces a través del canal anal. Después de observado el video, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Dónde comienza la digestión? ¿Qué sucede con los alimentos en la boca? ¿Qué función tiene el paladar blando y la epiglotis? ¿Qué son los movimientos peristálticos? ¿Qué es el quimo? ¿A qué parte del aparato digestivo llegan las secreciones del hígado y del páncreas? ¿Para qué sirven? Sistema circulatorio. Este sistema es el encargado de recibir los nutrientes que vienen del sistema digestivo y de su distribución por todo el cuerpo. También se encarga del transporte del oxígeno y la recolección de las sustancias tóxicas. Está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, por los cuales circula la sangre, que está formada por 3 clases de células: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. El corazón se encarga de bombear la sangre para que llegue a todo el cuerpo y en su interior presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. A continuación, los invito a ver el video del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias.
El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arteriosclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Después de observado el video, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante el buen funcionamiento del sistema circulatorio? ¿Con qué estructura se relaciona el sistema circulatorio? ¿Qué son los latidos del corazón y qué representan? ¿Cómo se relaciona el corazón con el cerebro? ¿Cuál es el funcionamiento del corazón? ¿Qué función tiene la sangre? ¿Qué tienen que ver los alimentos con el sistema sanguíneo? ¿Qué es el colesterol? ¿Qué enfermedades produce? ¿Cómo se previene? Y si ya se tiene, ¿cómo se puede curar? ¿Para qué nos alimentamos? El hombre, como todo ser vivo, necesita alimentarse para reponer las pérdidas de materia viva consumida por la actividad del organismo, producir sustancias necesarias para la formación de nuevos tejidos, favoreciendo el crecimiento, transformar la energía contenida en los alimentos en calor, movimiento y trabajo. Clasificación de los alimentos. Los alimentos los podemos clasificar según su aporte nutricional en energéticos, que son los encargados de darle a nuestro cuerpo la energía que necesitamos para hacer nuestras tareas inmediatas. Entre ellos están los azúcares, los carbohidratos. Protectores o constructores son los encargados de ayudar en el crecimiento y el fortalecimiento de los huesos. Y aquí tenemos las proteínas y las grasas. Y por último están los reguladores, que son los encargados de ayudar a regular las funciones digestivas. Y aquí tenemos las frutas y las verduras. También los podemos clasificar por su origen. Los alimentos por su origen pueden ser de origen vegetal, como verduras, frutas y cereales; de origen animal, como carnes, leches y huevos; de origen mineral, como aguas y sales minerales. Según su composición química, entonces los podemos clasificar como carbohidratos, aquellos que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos tenemos los monosacáridos, los polisacáridos, monosacáridos como los azúcares, glucosa, sacarosa; polisacáridos como las harinas. Tenemos las proteínas, que tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno. Tenemos los lípidos, que están las grasas y los aceites. Pirámide alimenticia. Es un gráfico sencillo en donde se intenta reflejar los diferentes grupos y cantidades de alimentos que son recomendados para tener una alimentación variada, equilibrada y saludable. Para que la pirámide sea completa, se recomienda que incluya 6 grupos de alimentos: cereales,
y derivados, frutas frescas, verduras y legumbres frescas, productos lácteos, carnes, pescados y huevos, y aceites y grasas. La dieta balanceada va según la edad. Los niños deben incluir más alimentos que les produzcan energía, ya que ellos diariamente se viven moviendo. En cambio, los adultos ya no necesitamos tanta energía. Necesitamos alimentos que nos ayuden a mantener bien el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, que nos ayuden a mantener bien fortalecidos nuestros músculos y nuestros huesos. Las vitaminas son un grupo de sustancias que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para el crecimiento y desarrollo normales. Pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles son las que se almacenan en el tejido graso, como la A, la D, la E y la K. Y las hidrosolubles son las que el cuerpo debe consumir rápidamente porque se disuelven en agua, entonces se eliminan muy rápido de él. Solo la vitamina B12 se ha comprobado que puede mantenerse almacenada durante años en el hígado. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina? Entonces, cada vitamina tiene una función muy importante en nuestro organismo. El no consumirlas puede causarnos problemas de cardiopatía, de cáncer, de salud ósea, de crecimiento, etc. Para saber algo más de las vitaminas, entonces les invito a leer las siguientes diapositivas. La huerta en casa. ¿Qué es la huerta en casa? La huerta en casa, entonces, es la forma como yo puedo sembrar en mi casa todos esos productos que necesito para mi diario vivir. Entonces, ¿cómo puedo ser autosuficiente en ese aporte para el consumo de mi hogar? Se siembra en baja escala. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a necesitar grandes extensiones de terreno, sino que puedo sembrar unas cuantas maticas en un rinconcito de mi casa. Puede ser en la ventana de la cocina, en el patio de ropas, bueno, de acuerdo a el hábitat que ustedes tengan. Entonces, para eso les recomendamos los siguientes puntos. Primero, mirar tu casa y seleccionar el mejor lugar para tu huerta. Colocarle un nombre llamativo a esa huerta. Segundo paso, cómo preparar tu tierra. Tercer paso, seleccionar tus plantas y hacer el diseño. Cuarto, escoger tus recipientes para sembrar. Quinto, a sembrar. Sexto, cuidar tu planta. Tomar fotos y videos y mandar las evidencias. Y por último, la cosecha y la inducción. En este periodo, entonces vamos a localizar cuál es el lugar de mi casa en el que voy a sembrar mi huerta. Y vamos a elaborar un letrero, un afiche publicitario con el nombre que yo quiero darle a mi huerta. Como es mío, es mi huerta, entonces yo mismo la voy a bautizar. ¿Qué debe tener este nombre? Pues debe ser llamativo, debe significar para mí muchas cosas, muchas emociones. Entonces los invito a que participemos en la creación de estos letreros y, por supuesto, en la creación de la huerta en casa. Aquí empiezan las actividades que desarrollamos durante este periodo. Entonces revísenlas, desarrollenlas, las que no hayan desarrollado y envíenmelas a mi WhatsApp, al WhatsApp del grupo o al correo decano noche. Durante la presentación están todos los insumos para que ustedes puedan desarrollar estas actividades. Pero de todos modos, cualquier consulta que ustedes puedan hacer de más, entonces bienvenida sea.